Bueno, era un tema decisivo porque evidentemente era un tema de una tensión política que había dos maneras de resolverlo. En la historia política argentina del último medio siglo se habían sentado los militares de los dos lados, los que estaban con el gobierno y los que estaban en contra de los gobiernos, y el que tenía, fuera un gobierno civil o fuera un golpe dentro de un gobierno militar, y el que tenía más poroto ganaba. Y esta era la tradición argentina. El cambio extraordinario en el gobierno de Alfonsín fue no aceptar esa tradición y decir, bueno, cuando hay un pronunciamiento militar, la política, los partidos, la sociedad tienen algo que decir. Y son parte del cuadro, no es un cuadro solo de militares, es un cuadro donde se junta masa crítica, y entonces entre la masa crítica está la gente, los medios de comunicación, tema clave. Había una extraordinaria tentación, además, que también se rompió en Semana Santa gracias a la decisión del presidente, que era la de entrar en cadena. Cuando vos tenés una crisis, lo normal era entrar en cadena y entonces todo bajaba una línea del gobierno. Después, si los golpistas te ganaban y ocupaban ellos las radios, por eso las radios y las televisoras eran una de las primeras cosas que tomaban los golpistas, se bajaba. En este caso, la decisión del gobierno fue claramente que cada medio de comunicación siguiera con sus conductores y que tanto el aparato estatal, que en esa época era muy grande porque la televisión estaba mayormente en manos estatales, pero también de los medios privados, que pudieran seguir con su conducción, es decir, confiando en la gente, confiando en la vocación democrática y, por supuesto, hablando con ellos todo el tiempo, contándoles cuál era la situación y enfrentando la presión, porque los medios... Una cosa, lo primero que hicimos fue llamar a Radio Colonia. Radio Colonia era una radio que, como está fuera de las fronteras de la Argentina, cada vez que había un golpe de Estado y todo el mundo manejaba los medios y hacía la cadena, toda la gente se ponía a escuchar Radio Colonia, que era donde estaban las noticias. Entonces lo despertamos a las 5 de la madrugada al dueño de Radio Colonia y dijimos, muchacho, pasa esto, por favor. Y bueno, y eso se hizo con todos los medios privados, importantes, de radio sobre todo, porque este era un tema de inmediatez, es decir, acá la prensa escrita jugaba, no intervenía finalmente, intervino, tuvo un papel, tuvo un rol, pero en la diaria el tema era, por un lado, bloquear las informaciones de acción psicológica de los golpistas, que trataban de decir que estaban ganando, que todas las unidades iban sumando al fragote, y bueno, si eso era transmitido así, iba a haber un acto de desánimo general. Y en general los medios se comportaron muy bien, con alguna excepción, digamos, cada uno defendió con su estilo, no hizo falta nada. Hubieron medios que jugaron muy a favor, hubo gente que convocó desde un medio privado a la Plaza de Mayo para ver, desde el medio, antes que lo hiciéramos desde el Estado, para ver cómo respondían los oyentes, y los oyentes respondieron bárbaramente, extraordinario, todo el mundo quería ir, que si no, entonces nos avisaron, che, mira, todo el mundo está llamando, así que váyanlo, digamos. Hubo una unidad entre la sociedad civil y la sociedad política, claramente, que fue lo que impidió el fragote. Esta es la verdad. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que el miércoles tuvimos que ir a una reunión con unos chinos que había. Y entonces José Ignacio López, que era el vocero del presidente, nos viene a ver y nos dice, che, era un chino que tenía que ver con la comunicación, por eso era una reunión protocolar, la vista. Dice, Raúl quiere saber qué opinan los chinos sobre la perestroika. Recordemos, en la Unión Soviética en ese momento había un cambio, y la conducción del Partido Comunista estaba haciendo una política que se llamaba de perestroika y glanos, es decir, el cambio y la transparencia. Me acuerdo que le preguntamos y un chino dijo, no van a poder, y se reía, no van a poder, le va a salir mal. Es decir, los chinos tenían razón.
y me fui a dormir y me despertaron a la madrugada que teníamos este problema y bueno, nos fuimos yo en esa época, para colmo, me habían prestado un dos ambientes porque estaba haciendo una reforma en mi casa, entonces vivíamos todos apretados en un dos ambientes y nos comunicábamos con un teléfono que no era el teléfono de común fijo, sino que era una red que se llamaba red policial, no sé si todavía sigue existiendo, que tenían todos los altos funcionarios del gobierno. Entonces vos levantabas y pedías a una operadora que decías quiero hablar con el ministro del Interior, y el ministro del Interior está atendido, quiero hablar con el secretario general de la Presidencia, y entonces te iban pasando. Una cosa antigua pero muy eficaz, con un sistema que se usaba, se llama red policial y lo usábamos entre los funcionarios del gobierno. Pero bueno, eso fue clave porque además yo en ese lugar que me habían prestado no tenía teléfono, no había celular en esa época, debo recordar. Si estamos hablando de otro mundo, ¿no? Y yo creo que hubo una decisión de los medios de comunicación que ya habían tenido una experiencia internacional muy útil, porque cuando se había producido una rebelión franquista en España contra el gobierno de la transición de Adolfo Suárez, que ustedes se acuerdan, tomaron el Palacio de los Diputados, un teniente coronel Tejero y unas unidades militares que estaban en el golpe. Los diarios, por ejemplo el diario El País, creo que fue en ese momento, salió con una edición extra con un título enorme que decía ¡Viva la Constitución! Es decir, que también los medios podían jugar en esta historia, y los medios en la historia argentina, en general en los golpes, habían jugado a favor de los militares. Pero esta vez me parece que eso cambió, creo que hubo muy poco a favor de los militares, y que además los periodistas en sí mismos, hubo asambleas en todos lados, la gente se movilizó. La verdad que fue un resultado muy bueno. Los medios en su inmensa mayoría apoyaron. Y nosotros además le dábamos línea, es decir, le decíamos lo que estaba pasando y lo que le pedíamos que nos dijeran de lo que estaba pasando. Es decir, nosotros teníamos problemas terribles porque los militares, en realidad todos los militares estaban de acuerdo con el reclamo, que era el fin de los juicios. Porque en esa época todo el ejército que estaba vigente, salvo, qué sé yo, un tipo que recién fuera subteniente, recién egresado, habían participado de la represión brutal de las violaciones de los derechos humanos. Es decir, que a cualquiera de ellos le podía caer el tema de la condena, y ellos eran los que tenían los fierros. No es este ejército que se formó en democracia y que quedan muy poquitos tipos que tuvieron que ver con la represión, como Milani. Ya no quedan. En esa época quedaban y eran los que tenían el armamento, digamos. Era un problema. No. Lo que yo creo que consolida es que nadie más quiere un golpe. Pero a Alfonsín le cuesta la presidencia. Porque Alfonsín, antes de Semana Santa, estaba en un nivel extraordinario de popularidad y de prestigio, a pesar de que ya había pasado mucho y que la situación era muy difícil en lo económico, etc. Alfonsín tenía un sistema de prestigio extraordinario, y eso golpeó primero la capacidad de conducción, segundo, el tema de que se te podían animar, el tema de que no lo pudiste resolver enseguida, y después una sensación que quedó de que Alfonsín había de algún modo claudicado, o negociado, conversado con los militares, y eso no pudo modificarse, y entonces ahí empezó la derrota que va a terminar unos meses después con la derrota del alfonsinismo en prácticamente todo el país, en las elecciones siguientes de 1987 y en las gobernaciones. Fue, bueno, como pasa siempre, digamos, fue un pistón que golpeó al gobierno, y después los que se presentaron, lo que hubo sí fue una extraordinaria lealtad de gran parte de la política, ¿no? Cafiero en ese momento era el jefe del movimiento peronista, del partido justicialista, y el segundo era Menem.
Cafiero estuvo en el balcón y apoyó al presidente y se jugó, y entonces eso después ya fue visto como que estaba demasiado cercano al presidente, y Menem, cuya actitud en Semana Santa fue mucho más silenciosa, y algunos decían en esa época, no sé, yo se lo pregunté al hermano Eduardo Menem muchos años después, me dijo, no, nosotros estábamos en contra, pero ¿qué te va a decir? Tampoco te van a decir que sí estuvieron en otra. Yo creo que Menem tuvo una posición más equívoca, porque no te olvides que los caras pintadas se decían peronistas. Entonces el peronismo siempre, digamos, hay peronismos como el de Cafiero, que tuvo una línea republicana, democrática y comprometida, pero al final perdió. Es decir, entonces había otro sector del peronismo que decía, usémoslo a este muchacho, y también hubo una tentación extraordinaria sobre el movimiento obrero, digamos, los muchachos de la CGT, que siempre tuvieron una historia con las Fuerzas Armadas buscando la pata nacional y popular, como dicen ellos, etcétera, que evoca al coronel Perón en su primer momento. Ellos también tienen la tentación, y bueno, cuando vienen los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, que no tenían el discurso tradicional antiperonista de los militares después del 55, sino que era un discurso muy parecido al del peronismo, una mezcla de los militares franceses de Indochina, una cosa muy reaccionaria, casi fascista por un lado, muy intervencionista en lo económico por el otro, medio antiimperialista, digamos, una mezcla muy rara. Y bueno, algunos dirigentes sindicales intentaron captarlo, pero por suerte esto no ocurrió, digamos. El momento en el cual el gobierno consigue que tanto los empresarios como el movimiento obrero y los medios de comunicación acompañen el proceso democrático, ahí el golpe queda fusilado, ahí ya no tiene más posibilidad de éxito. Creo que ese fue el gran cosa. Sabíamos seriamente lo que podía pasar, que era un golpe de Estado. Nosotros ya habíamos recibido varias hojitas golpistas en las cuales había lista de tipos a liquidar, que empezaban con Alfonsín, por supuesto, y que estábamos casi todos, digamos. Podía ser verdad o no, nosotros creíamos que no iba a ser posible, porque teníamos la determinación política, empezando por el presidente, de seguir. Pero vos no te olvides que el presidente, a su colaborador más cercano en 1983, que era Raúl Borrás, que es el que arma el aparato electoral, la campaña, etcétera, le da el Ministerio de Defensa, y le dice, cuando le da el Ministerio de Defensa, vos tenés que evitar que haya un golpe militar, digamos, va con esa, digamos, que el tema del golpe militar ahora es impensable, en esa época era parte de las posibilidades cercanas, digamos. En realidad ningún gobierno civil había terminado después de 1928, un gobierno democráticamente elegido. Entonces, si teníamos miedo, claro, no, digamos, sabíamos. Yo me acuerdo que vino un secretario de Estado a mi despacho, nosotros teníamos como 20 teléfonos, pasamos todos los de un edificio al mismo lugar para hablar con todos los medios del país que pudiéramos al mismo tiempo, para poder ir informándolos y pedirle que hicieran algo o no, y se portaron casi todos muy bien. Hubo alguna excepción, por supuesto. Y vino un secretario de Estado a verme, porque yo además tenía uno de mis asesores, era hermano de un militar cara pintada, Dieguito Tonelier, que murió muy joven, lamentablemente, un periodista interesantísimo, muy buena persona, y su hermano era un oficial de caballería. Entonces teníamos información de ahí, mandamos hubo cosas graciosas, mandamos uno que dirigía un medio del Estado en la provincia de Buenos Aires, en un canal de Trenkelauken, lo mandamos disfrazado de periodista a la conferencia de prensa de Rico y qué sé yo, para ver qué decían los tipos, y después le mandamos la grabación a Presidencia. Y bueno, y tratábamos pero que sabíamos que podía pasar cualquier cosa.